Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la luz del cosmos. Me da mucho gusto volver a compartir con todos ustedes lo que hoy tengo. Eh, He tenido mucho trabajo, he tenido muchas actividades y por tal motivo he tardado un poco en subir contenido al canal. Y ahora que tengo un poco más de tiempo, puedo compartirles algo que para mí en lo personal es muy lindo, es muy hermoso, es muy bello viéndolo desde la perspectiva de la luz. Eh, para el mundo judío, este mes en el que estamos ahora, en el 2022, en el calendario gregoriano estamos en el mes de octubre, y en el calendario judío hay unas fechas entre septiembre y octubre que suceden y que son consideradas muy sagradas, ¿sí? Eh, pero lo que yo quiero hablar va más allá de lo que la religión, en este caso la religión judía, ha comentado o ha dicho acerca de estas fechas. Por tal motivo, este tema lo quiero titular el mes más sagrado del año o el mes más santo del año. ¿Ok? Pero lo voy a poner ahí como en signo de interrogación, como decir, el mes más sagrado del año, o sea, haciendo una pregunta, si en realidad a nosotros nos interesa en este mundo saber si existen fechas que son realmente sagradas. Para las religiones, obviamente, sí que son sagradas, se les consideran muy, muy sagradas. Pero quiero que nos salgamos un poco de la caja de la religión y pensemos más allá de eso. Existió hace unos años atrás un científico que al inicio lo creían que era un incompetente, que no tenía capacidad para estudiar ni entender cosas elevadas a nivel de la ciencia. Su nombre fue Albert Einstein. Y él habló acerca de una teoría, o él dio una teoría que tiene que ver con la relatividad, la cual a grandes rasgos significa, o lo que él enunciaba era que el tiempo en realidad, esa constante que existe en este mundo llamada tiempo, tal cual no existe. A nivel matemático se le conoce como la cuarta dimensión, esa dimensión, vamos a decirlo así, de tiempo. Cuando yo estudié ingeniería en la universidad, esa cuarta dimensión se le relacionaba con los números imaginarios, o lo que en matemática de ingeniería se le pone a un número imaginario con la letra I. Entonces nos hablaban los profesores de que eran tipo de cálculos de nombre cuarta dimensión en donde necesitábamos números imaginarios. No voy a meterme mucho en matemáticas ni voy a hacer una clase de matemáticas. Tiene mucho tiempo que no agarro un libro a ese nivel para estar haciendo cálculos, lo cual tampoco pienso que serviría de mucho para lo que quiero transmitir. Pero sí quiero volver a lo que decía Albert Einstein en el sentido de que el tiempo es relativo, que en realidad no existe, que esa constante, que como les dije los matemáticos lo conocen como una dimensión que está ahí latente en nuestro mundo, y en este mundo que se entiende que es un mundo en donde su movimiento energético es muy lento y está condicionado por esa constante tiempo, pues simplemente es una especie de ilusión que se pone en este mundo para que nosotros estemos dentro de un parámetro el cual podamos medir. Pero la realidad de las cosas es que tal cual el tiempo es
algo que en sí no existe. Es decir, si vamos al punto de lo que es el alma, el ser divino que tenemos nosotros, el ser original, que va más allá del alma humana que tenemos, digamos que ese ser está viviendo todas las cosas al mismo tiempo, por decir tiempo, es decir, todo está sucediendo al mismo tiempo. Todo lo que acontece, que nosotros ahora, quienes me están escuchando y lo que yo estoy hablando, a pesar de que nosotros solamente estemos conscientes de este tiempo, pues en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo. Hay varias líneas de tiempo paralelas a la nuestra que están sucediendo al mismo tiempo, quizás con versiones diferentes de nosotros, con leves cambios. Y no solo eso, no solo existen diferentes líneas de tiempo alternas a la nuestra, sino también podríamos hablar, ya hablando de más dimensiones después de la quinta, sexta dimensión, podríamos decir que existen otros universos paralelos en donde puede haber versiones de nosotros totalmente diferentes, haciendo y viviendo cosas totalmente diferentes, pero que el ser individual, digamos nuestra parte más pura, nuestra parte más sagrada, la parte que es eterna nuestra, está viviendo todo eso al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que el divino propósito que se nos dio se pueda cumplir. Este es otro tema que me gustaría hablarlo en otra ocasión, pero doy simplemente un poquito de contexto de por qué estoy hablando acerca de este mes que en el calendario hebreo es el séptimo mes, que antes en la Torá Sheviktaf o Torá escrita se le conocía solamente como séptimo mes. Ya después de que Israel y específicamente Judá fue tomada y fue llevada al exilio por Babilonia, ya después de ese tiempo se le empezaron a dar nombres a los meses. Este nombre que se le puso al séptimo mes, hoy actualmente se le conoce como el mes de Tishrei. El mes de Tishrei es el mes del Mosnaim. ¿Qué es el Mosnaim? La balanza. Es por ello que el mes séptimo corresponde al Mazal o al signo zodiacal Libra. Por algo la Libra de estar pesando, ¿verdad? Tiene que ver también con el mes, uno de los meses dentro del judaísmo que es considerado el más sagrado. ¿Por qué? Existen a nivel de la Torá Sheviktaf, la Torá escrita, y lo pueden ver en Vaikra o Levítico 23 y en algunos otros libros de la misma Torá y del Tanaj, que existen varias festividades. En hebreo modernamente se les dice Hagim, festivales o fiestas. Está Yom Teruah, que sería como el día de la trompeta, literalmente hablando, aunque hoy el judaísmo lo nombra Rosh Hashanah, es decir, la cabeza del año o el inicio del año, en relación a la creación del hombre, del Adán. Se conmemora la creación del hombre, se conmemora el inicio de los tiempos. Hoy, si no mal estamos en el año 5783, de acuerdo a la cuenta del calendario hebreo, el calendario en el que la Rabaniut, o digamos los rabinos de hoy en día, los rabinos religiosos, no me quiero meter tanto en explicaciones, pero para que me entiendan, los rabinos que manejan este calendario básicamente son los rabinos Da'ati o religiosos del ala rabínica ortodoxa, ultraortodoxa, etc. Porque hay otro movimiento judío que se le conoce como el movimiento caraíta, que dicen que el calendario que utiliza el rabinismo está mal, que están mal hechos los cálculos, que le faltan años, días, etc. Pero es muy exacto el calendario rabínico. Este calendario lo realizó y lo perfeccionó un sabio, Hillel II o Hillel II, un matemático muy avanzado, que tomó en cuenta
no solo la luna, no solo el movimiento lunar que tiene cada mes de 28 días, sino también utilizó el sol para ver el tema de las estaciones y cómo tenía que caer cada festividad, porque para el judío religioso es muy importante festejar, valga la redundancia, estas festividades y hacerlo en el tiempo preciso, y más cuando se está fuera de Eretz Israel, así como se le dice, más cuando se está fuera de Israel, ¿ok? Entonces era muy importante que todo judío en el galut, en el exilio, como le dicen del griego en la diáspora, pudiera festejar Shabbat y pudiera festejar mínimamente las 7 festividades que describe Baikra, Levítico. Y es por eso que este calendario se hizo, pero es un calendario muy exacto, es un calendario que sí nos ayuda mucho para ver los tiempos en este mundo físico. Entonces les estoy dando mucha información que me gustaría que ustedes investigaran también por su cuenta, porque obviamente no voy a estar dando todo específicamente de cada cosa, pero que es muy importante que lo sepan, pero que el tema del cual les estoy hablando y de cómo nombré el tema como el mes más sagrado del año va más allá de realmente un tiempo específico, en este caso el mes séptimo de nombre Tishrei, que ya les expliqué por qué, de cuándo fue que se le puso ese nombre, qué significa de manera muy general, pero se ha considerado a través de mucho tiempo muy sagrado porque, como les explicaba al inicio, Yom Teruah, el sonido de trompeta, que se le ha puesto Rosh Hashanah hoy en día, cabeza del año, por los motivos que ya les di. Después, 10 días después, viene Yom Kippur, o Yom Kippurim, como se le nombra por algunos sabios de Israel, y se le traduce literalmente como el día del perdón. Después, 5 días después, para el 15 de Tishrei, viene Sukkot, la conmemoración de lo que se le dice literalmente como cabañas. Es el recordatorio de que Israel durante 40 años estuvo vagando por el desierto en tiendas, ohel, pero se hace referencia también a estas cabañas y que estuvo en el desierto siendo provisto de todo lo que necesitaba, andando de aquí para allá por el desierto, dando a entender que la providencia, la divinidad siempre, pese a que se ande de un lado para otro, siempre habrá suplido nuestras necesidades. Entonces, en términos generales, está Rosh Hashanah, conmemoración del año nuevo, de acuerdo al origen de la creación, el origen del Adam. Viene después, 10 días después, el 10 de Tishrei, Yom Kippur, el día del perdón, y después 5 días viene Sukkot. Y en el judaísmo rabínico se agrega una festividad más, que es el tema de la extensión de Sukkot, que sería Shmon Esrei, y agregan Simchat Torah, que es la alegría de la Torah. Shmon Esrei es la extensión de la fiesta, porque Sukkot dura 7 días, pero se extiende un día más para hacer el 8º día. Esto habla hay muchos simbolismos y habla de eternidad. El 7 podríamos decir que es algo completo, algo perfecto, y el 8 significa eternidad, el infinito, lo que va al infinito, lo que no tiene fin. Entonces, volviendo, después de haber hablado todo esto y haberles dado un contexto a nivel de lo que el judaísmo considera como más sagrado, quiero hablarles también la parte de lo que opina el cristianismo, que se ha estado acercando a lo que es la Torá escrita. Relacionan
todas las festividades con el Maestro, con Yeshua, con Ishu. Hablan de que el Yom Teruah, o el sonido de trompeta, que en el judaísmo se llama Rosh Hashanah, tiene que ver con ese sonido de trompeta que se escuchará y que lo escucharán los muertos en Cristo. Lo relacionan con esto. De hecho, esto está, yo acá tengo anotado en mis apuntes, Primera Tesalonicenses 4:16, es donde con voz de mando, con voz de trompeta, se levantarán los muertos en Cristo primero. Vuelvo a repetir, el cristianismo se empezó a acercar a la Torá y empezó a relacionar estas festividades con el Maestro, en este caso con la segunda venida del Maestro. Después, en relación a lo que es Yom Kippur, pues lo relacionan con el sacrificio físico del Maestro, aunque no está del todo, no quiero decir correcto o incorrecto, pero no está del todo relacionado a eso. Porque Juan, el discípulo amado, el que se le adjudica la autoría del Sefer Hisayón, conocido comúnmente como el Apocalipsis, habla de que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación de este mundo, en los orígenes de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Inmolado quiere decir sacrificado. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Acaso ustedes creen que Yom Kippur tiene que ver con un sacrificio humano en un madero en donde los romanos colgaban a los infieles? ¿O Yom Kippur tendría que ver con algo más sublime, como es esa donación del Maestro de la mente cósmica universal, conocido como Mashiach, Mesías, y que se encarnó hace más de 2000 años en un hombre que se le dio el nombre de Ishu en arameo o Yeshua en hebreo? Creo que va más de ese punto, todavía más grande la forma en que debemos de verlo. Yom Kippur, el día del perdón. Y lo que pasa es que en las religiones, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, y son las religiones que yo más conozco porque durante mi infancia, mi adolescencia y juventud, transité un camino en el cristianismo protestante y conocí muchas cosas dentro, cosas que me ayudaron y cosas que no me ayudaron. Así como en el cristianismo anduve y entendí muchas cosas, también transité otro camino, el camino del judaísmo religioso, cabalístico, en donde también aprendí un montón de cosas. Viví un poquito más de 5 años como un judío religioso, llevando las normas, las reglas que te enseñan dentro del judaísmo rabínico, tomándole mucha importancia a la Torah Sheviktav, Torah escrita, y también tomándole importancia a la Torah Shebeal Peh, o Torah oral. Y de ahí entré en otro mundo que se le conoce como la Kabbalah, en donde ya va más allá de lo que los sabios hablaban en la Mishnah, en la Gemara, sino lo que se hablaba a nivel del Sod, del secreto, de lo místico, de lo profundo. Por eso, dentro del judaísmo existe un método de comprensión de las escrituras que va en 4 niveles y que se le conoce con un acrónimo Pardes. En inglés le dicen Paradise, como el tema del paraíso, pero en realidad es P de Peshat, Remes o Remesh de la R, de ahí viene la P y la R, vendría la primera sílaba, Par, después la D, que es Drash, que sería una Dalet en hebreo, y después la S, la última del Pardes, que es el Sod. Entonces, Peshat es todo el análisis de la escritura a nivel literal. Remes es todo el análisis de la escritura a través de pistas.
dentro de la escritura. Drash, que de hecho de ahí viene la palabra midrash, y que los midrashim son escritos de los sabios, explicaciones de los sabios de cómo algunas partes de la Torah que no se pueden explicar, cómo se podrían explicar a través de alegorías, a través de cosas que pudieron haber sucedido, y me atrevo a decir que hasta podrían ser mensajes inspirados de esferas superiores que llegan para que nosotros comprendamos la Torah de cierta manera. Y después del Drash viene el Sod. El Sod quiere decir secreto, y es esa parte a la que se le adjudica a la Kabbalah, la que toca textos como el Zohar, el libro del esplendor, en donde toca textos como el Bahir, que también tiene que ver con un resplandor, su significado, y que tiene que ver con, por ejemplo, con el libro del Sefer Hisayon, que es el libro del Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro, el Nuevo Testamento, la parte del Apocalipsis, y no solo el Apocalipsis, los evangelios, los 4 evangelios que la iglesia cristiana ha autorizado como sagrados, todos esos libros en donde está la vida del maestro, las cartas de Pablo o Shaul de Tarso, y el Apocalipsis, o el libro, lo traducen también como el libro de la revelación, son libros altamente cargados de significados cabalísticos muy profundos. Entonces es muy importante poder tener este conocimiento para poder tener un acercamiento más profundo de las palabras del maestro, de las palabras de Pablo, de las palabras de Kefas. Kefa es Pedro, es la palabra aramea para decir esta es mi roca, mi piedra. ¿Qué más les puedo contar de esto? Bueno, estoy hablando un poco de todo porque trato de que esto sea una reflexión más que una enseñanza, una reflexión a la que voy a llegar ahora en relación a este tiempo que para el judaísmo es muy importante, y que también para el cristianismo empieza a ser importante, y después está el mesianismo y lo de las raíces hebreas, etcétera, y se ha formado una nueva, podríamos decirlo, religión en ese aspecto. Pero como yo les he dicho al inicio de este video, y también el propósito de mi canal, es poder hablar acerca de la luz, empezando a quitar la levadura que la religión le ha agregado a la luz, esa levadura que no permite ver la correcta, ¿cómo les puedo decir? Esa levadura que no ha permitido que realmente comamos del alimento puro, de ese alimento que viene de la boca del maestro Yeshua. Si tan solo pudiéramos darnos un momento y tener un tiempo para comprender las palabras del maestro, aunque sea un solo versículo, se los puedo asegurar, pero su vida cambiaría, nuestra vida cambiaría por completo. Y el propósito de este servidor es que eso pueda suceder. Yo fácilmente pude haber llegado a enseñarles lo que yo hacía antes en el judaísmo, los rituales que hacía, el orden que seguía para festejar X o Y festividad, pero no serviría de nada. No sería lo que realmente ayudaría a su alma a entender y comprender quiénes son cada uno de ustedes. No serviría de nada. Entonces el objetivo de este que les habla es que puedan salir de la caja de la religión. Yo les puedo decir que a pesar de que hablo de cosas que la religión
toca mucho, como el judaísmo y el cristianismo. Cada día me siento más fuera de esa caja, que en su momento hasta uno se sentía cómodo y súper bien, pero había cosas que no cuadraban, que no hacían match con la realidad de la vida absoluta. Entonces, quiero enfocar esta plática ahora al Maestro, a Yeshua, al Mashiach. Mashiach, si cambiamos el orden de las palabras, que eso se hace mucho en hebreo, podemos decir Yesh Moach, que quiere decir literalmente hay comprensión o hay cerebro. Es decir que Mashiach, más allá que literalmente signifique ungido, también significa esa mente cósmica universal orquestadora de todo. No solo orquestadora de todo, sino también la que trae el antídoto para la verdadera liberación y salvación. De eso se trata la verdadera salvación. De eso se trata cada una de estas festividades. Diríamos que las festividades que les mencioné al inicio, que se conmemoran en un tiempo físico en este mundo, como es en el mes séptimo, hablando de un mes de completud, son estados de conciencia que el alma debe ir adquiriendo. Cada festividad que enuncia la Torá es un estado de conciencia que el alma humana debe de ir adquiriendo. Es decir, Yom Teruah, escuchar el sonido de la mente cósmica universal. Dice los muertos, está hablando de muertos, muertos que alguna vez escucharon al Maestro en alguna otra existencia, en algún momento, muertos que alguna vez supieron del Maestro, pero que hoy están muertos espiritualmente. Yom Teruah o Rosh Hashanah, como el judaísmo lo llama, tiene que ser un estado de conciencia de saber escuchar la voz del Maestro. El Maestro dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, o sea, me reconocen. Y debemos de saber cuál es la voz del Maestro. Debemos de discernir, entender esa voz maravillosa, con voz de mando, con voz de trompeta, que llama para despertar. Sería el primer paso, este estado de conciencia en donde tú haces clic y escuchas la voz del Maestro y dices: sí, el Maestro por algo dijo, por algo en el Sefer Hisayon, por algo en el libro del Apocalipsis dice: pueblo mío, sal de ahí, refiriéndose a que salga de la religión, sal de la prostituta, sal de Babilonia, sal de todos estos, digamos, de toda esta cosa que se armó a nivel religioso. Sal de toda esta estructura que te está esclavizando, que no te deja ver quién eres en realidad, con voz de mando, con voz de trompeta. Primer llamado, primer estado de conciencia que tiene que alcanzar el alma humana es: sal, pueblo mío, sal de ahí. Después, ¿cuál es el segundo estado de conciencia? Yom Kippur, que debe de alcanzar el alma humana, el día del perdón. No tiene que ver con que eres un vil pecador y que si no te arrepientes te vas al infierno. No tiene que ver como en el judaísmo sefardí se nos llegó a enseñar que 30 días antes hay que hacer una serie de súplicas y rezos de nombre Selijot, para que cuando llegues ante Akadosh Baruj Hu, ante el bendito sea, te perdone un año más y llegues perdonado al juicio de Rosh Hashanah, comienzo y cabeza de año. No tiene que ver con eso. No tiene que ver Yom Teruah con eso. Tiene que ver con lo que dice el libro, el Sefer Hisayon, el libro de Apocalipsis,
que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de este mundo, y traslada ese pasaje a lo que dice Filipenses 2, en donde se dice que Él, siendo en forma de Dios, del ser divino más elevado, se despojó de sí mismo y tomó forma de Adán, del Adán caído. Pero ¿qué crees? Que Él transformó esa caída y se convirtió en el nuevo Adán del cual habla Pablo, al cual es lo que tenemos nosotros que alcanzar, el nuevo Adán, el Adán renovado. Dice que se despojó de sí mismo. Ese despojo es ese sacrificio que se inmoló antes de la fundación de este mundo. Dice antes. Por eso Efesios dice que fuimos escogidos y fuimos predestinados antes de la fundación de este mundo con toda bendición en los lugares celestes. Fíjense cómo todo cuadra. Juan, Yohanan, el Talmid, el discípulo amado, dice: toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todas las riquezas para el Cordero que fue inmolado antes de la fundación, en el comienzo de la fundación de este mundo. Cuando lo vio Yohanan ben Sejaria, Juan el Bautista, y lo vio de lejos que se venía acercando, dijo: he aquí, ahí está el Cordero, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es esa transgresión? ¿Cuál es? ¿Se han puesto a pensar? La religión te cuenta que naciste pecador por el error de Adán, pero va más allá de eso. Creo que la mayor transgresión, y a la cual vino el Maestro y se despojó y fue sacrificado antes de la fundación de este mundo, fue para mostrarnos la luz y la verdad, y para realmente salvarnos de lo peor y de la peor transgresión que pueda existir: la negación de uno mismo. ¿Se acuerdan de ese tema que hablé anteriormente, de la blasfemia al Espíritu Santo? Si tú no reconoces quién eres en el Maestro, si no entiendes cuál es tu ser original y cómo eres en realidad, estás negando a tu ser original. Estás negando al Maestro que vive en ti. Y no estamos hablando del maestro, de un maestro exterior que está en el trono, como algunos dicen, porque toman las escrituras tan literales que dejan ahí al Maestro tan lejos de ti, y que dejan al Padre de las luces, nuestro Padre eterno, lo dejan ahí en el trono soberano, gobernando, viendo a ver quién se equivoca para darle un riatazo, o un palazo. Me explico cómo es la religión, cómo tergiversa las cosas, pero no podemos seguir con eso, porque Él se despojó a sí mismo, tomando forma de Adán caído, tomando forma de siervo, siendo obediente, dice ahí la escritura en español, hasta la muerte de cruz. Pero ese es otro simbolismo. Él ya había, voy a decirlo así entre comillas, muerto cósmicamente hablando, para donarse a sí mismo y encarnarse en un ser humano, mostrándonos la verdad, la luz y la vida. La verdadera salvación es saber quién eres tú en Él, es saber que tienes la identidad. Lee claramente Efesios 1 y fíjate lo que dice. La identidad: fuiste adoptado, fuiste aceptado, fuiste bendecido. Pero si estás encapsulado en una caja religiosa, ¿cómo vas a gozar y a disfrutar de lo que se te ha dado? Entonces, segundo nivel
o estado de conciencia que el alma humana tiene que alcanzar es comprender que el Maestro se sacrificó a sí mismo antes de la fundación de este mundo, comprendiendo quiénes somos en Él. Ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la emuná, en la fidelidad del Hijo del Ser Divino. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es solo mi alma humana caída con defectos. Ya está el Ruach HaMashiach en mí. Ya está el Ruach HaKodesh en mí, la presencia divina. Ya estoy flechado, fichado, sellado por Él. Ya no vive mi alma humana tal cual. Ya no se direcciona en su nivel caído, sino que se apoya, se agarra del Maestro. Y lo que vivo en la carne ahora, acá cuerpo, guf, alma, espíritu, ruach, neshama, alma divina, lo vivo en la emuná, en la fidelidad del Hijo del Padre Divino. ¿Te das cuenta? No tengo que ayunar 26 horas en Yom Kippur, como lo llegué a hacer, para recibir perdón del Padre de las Luces, porque Él me ama como te ama a ti, porque de tal manera amó el Padre de las Luces al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ande en la esencia de su nombre, eso es creer, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ahora, 5 días después de Yom Kippur, que de hecho estamos cerca a nivel de estas fechas, creo que hoy, si no mal estoy, es 13 de Tishrei o 14, no estoy correcto, no me recuerdo bien, pero el 15 justamente viene Sukkot. Sukkot a nivel religioso se le conoce como el día de los Ushpishim, palabra aramea que significa los invitados, pero son invitados que no son religiosos, son invitados que son externos a la religión y que se les invita a una sukkah, a una cabaña, a una tienda hecha de ramas y de cosas, de disfrutar de ese festín, que sería, que yo lo tengo como entendimiento como las bodas de Canaán, esa gran boda con el novio, con el Maestro, disfrutando ese banquete con Él. Eso es Sukkot, pero también se dice y está escrito que Él haría morada en nosotros. Eso es Sukkot. Que nosotros seríamos el templo de su presencia divina. Ese es el estado de conciencia. En Sukkot, para los que no saben, nació el Maestro. Está en los evangelios. Si ustedes leen con atención, dice que era el tiempo en que los pastores se encontraban afuera, porque era el tiempo en donde se armaban las Sukkot, las cabañas, por estos tiempos de las festividades del pueblo de Israel en ese entonces. Acuérdense que el catolicismo y el cristianismo dice el pesebre, donde estaba el niñito Jesús, su madre María y su padre José, pero era una sukkah, lo que llaman en el mundo occidental pesebre. Él nació en Sukkot, en el tiempo de Sukkot. ¿Y qué nos dice esto? El nacimiento del nuevo Adán, el nacimiento del Adán renovado, el nacimiento de la conciencia cósmica universal encarnada en este mundo físicamente hablando, trayendo la luz, trayendo la verdad, trayendo la libertad. Si verdaderamente son mis discípulos, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Voilà. Sukkot. Ser templos de su presencia divina.
pero va más allá, como les dije, el nuevo nacimiento. Todo este proceso que les comenté, desde Yom Teruah, escuchar su voz, despertar, después entender Yom Kippur, lo que somos en Él, comprender que Él se donó a sí mismo por nosotros y nosotros estamos en este mundo para donarnos también. Ahí empieza una gestación de tu ser verdadero. Está creciendo un feto, está creciendo un nuevo ser, no el Adán caído, sino el Adán renovado, para que en Sukkot, nuevo estado de conciencia, sea el nacimiento del bebé divino en ti, tú como un nuevo ser que empieza a ser renovado, alimentado a través de la leche del Padre Universal, a través de la leche del Shaddai, porque Shad es pecho, sí tiene que ver con ese alimento primero que tienes que recibir para empezar a crecer, para empezar a gatear, para empezar a comprender lo que eres en realidad. Después el judaísmo agrega Simchat Torah, después de Shmoneh Esrei. ¿Y qué pasa? Que es la alegría de la Torah. Hasta esta festividad rabínica tiene que ver y tiene que... A ver cómo se los explico. Lo que pasa es que fíjense, ¿por qué tiene que ver con Mashiach? Simchat Torah, la alegría de la Torah, la alegría de que el Maestro encarnó como una Torah viva, la Torah original, la Torah de luz. No la Torah codificada, sino la Torah verdadera, porque la palabra Simcha, permutada, tiene las mismas letras que la palabra Mashiach. Entonces, Simchat Torah, el Mashiach encarnando la Torah, la verdadera Torah de luz. Esto es lo que yo les quería compartir. Ya tengo otros temas hechos y se los quiero ir grabando, pero me parecía importante poner en contexto esto. Espero que sea de ayuda para ustedes, que lo puedan disfrutar, que lo puedan vivir de la manera que se tiene que vivir, no de una manera religiosa, no a través de ritualismos, no a través de rezos o X procedimiento. Son actos de conciencia que debemos de tener. Por mi parte ha sido todo. Si les gustó el video, denme su like, coméntenme cualquier cosa que quieran comentar, yo estaré contestando a la brevedad. Si les gustó, denme su like. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Y recuerden una cosa muy importante, que es el lema de mi canal: sean vida, sean luz. Hasta la próxima.